El análisis, la experiencia y el pensamiento crítico para ampliar la conversación pública. En Imer Noticias, primera emisión. En la primera emisión de Imer Noticias, tu punto de referencia, nos da mucho gusto conversar con el filósofo Óscar de la Borbolla. ¿Cómo estás, Óscar? Bienvenido, buenos días. Mi querido Alberto Nájar, buen día para ti, para todo el auditorio del INER. Pues mira, ¿qué te parece si esta mañana nos asomamos a un ángulo pues muy distinto de las cosas? Me refiero al tema de la nostalgia. Porque mira, lo primero que habría que ponernos a pensar es que la nostalgia no ha existido siempre. Y cuando digo siempre me estoy refiriendo al tiempo que llevamos los seres humanos como especie en este planeta, que según cuentan por ahí, son 300,000 años. De esos 300,000 años, cuando se originó a partir del Homus erectus, el Homo sapiens, todavía no éramos la única especie de homos, había muchos homínimos. Estaban, por supuesto, los neandertales, y éramos como 9 o 10 subespecies de homos. Ya apenas hace unos 50,000 años nos quedamos solos en el planeta, dueños de todo, pero durante muchos milenios coexistimos con los neandertales, incluso en el ADN que poseemos hay vestigios de esto. Me refiero a estas épocas remotísimas para que se piense que durante 300,000 años pues vivimos de la recolección, de la caza, y esto hacía que fuéramos nómadas. O sea, no teníamos nostalgia. Imagínate si andábamos recorriendo el mundo siempre con el barandal de un río a un lado, porque han de tener en cuenta que uno puede quedarse 3, 4, 5, 6 días sin comer, pero si no tomas agua, difícilmente la libras en un par de días. Entonces, por fuerza, es necesario que los seres humanos remontaran las riberas de los ríos de un lado al otro y fuera una especie como de barandal de la marcha humana, el río. De ese sí no se podían apartar. Entonces, cuando uno seguía adelante, difícilmente podía experimentarse este sentimiento de la nostalgia. De hecho, según se calcula, más o menos hace unos 12,000 años empieza la agricultura. O sea, es un fenómeno relativamente reciente, 12,000 años nos suenan a nosotros muchos años, pero en la escala de la especie es un ratito lo que llevamos apenas asentados. Con la agricultura, por supuesto, se favorece el crecimiento de la población, empiezan los asentamientos, por supuesto, y comienza algo que es muy importante. Se nos empieza a hacer la idea de propiedad. Esto es lo mío. Antes la tierra no tenía fronteras, la tierra no era de nadie, se avanzaba junto con todos los que andaban buscando de qué comer. Pero cuando por fin nos fijamos, gracias a la agricultura, en un territorio, empezamos a reconocer lo nuestro, los nuestros, lo mío. Todo esto nació en algún momento de la historia. Y pues como somos animales de costumbres, esto lo decía Oscar Wilde, y creo que con esta definición nos caracterizó mejor que ningún otro filósofo, y conste que este era un escritor satírico genial. Cuando dijo que éramos animales de costumbres, valía la pena pensar un poco la idea, porque para poder vivir necesitamos realizar una cantidad de rutinas que hacemos una y otra vez sin darnos cuenta. Por ejemplo, respiramos continuamente una y otra vez, no sé cuántas veces por minuto, depende qué tan agitado ande uno, pero más o menos se calcula que son como 21 respiraciones por minuto. Y el corazón late también. Y si te fijas, todos terminamos por dedicarnos a algo, vivir en una casa, tener una pareja estable, unos hijos estables. Yo no puedo cambiar de hijos cada que se me da la gana y decir, estos son mis hijos y ahora aquella es mi casa. No. Tenemos un trabajo fijo,
Y esto nos obliga a ciertas rutinas, ir al trabajo, preparar ciertos temas, todo lo que compone la vida es rutinario. Quizá la única cosa que hacemos, porque solo la realizamos una vez en la vida, es morir. Morir es la única cuestión que no es una rutina. En cambio, todo lo demás sí, efectivamente, es una costumbre. Y cuando nace esta costumbre, empieza no solo la idea de propiedad, sino también un sentimiento de afinidad que nos vincula con los nuestros, con lo nuestro. Imagínate la, el dolor que se experimenta cuando lo nuestro queda atrás y uno tiene que salir por razones, pues a veces de búsqueda de oportunidades o a veces porque una guerra te obliga a huir o la inseguridad de tu país te obliga a emigrar. Actualmente andan, según las estimaciones de la ONU, 300.000, para cerrar los números, perdón, 300 millones de seres humanos fuera de su terruño y unos 100.000 más, estos 300.000 por razones de búsqueda de empleo. Para que se haga una idea del auditorio de lo que esta cantidad representa, son un poquito más de 2 poblaciones completas de mexicanos. 300 millones de personas que han tenido que dejar su lugar de origen y otras 100.000 más a causa de las espantosas guerras que están desangrando a la humanidad actualmente. 400 millones de personas que han dejado atrás lo suyo. Cuando uno piensa en la palabra con la cual referirse a este fenómeno, pues aparte de una serie de términos muy tristes, hay uno que se refiere a una forma peculiar de la tristeza, que es precisamente la nostalgia. La nostalgia es una palabra griega que se forma con nostos, que significa regresar y significa también un volver a la casa de uno. Y algos significa dolor. Entonces es un dolor por volver, un dolor por querer regresar. Yo no sé si a ti te ha pasado la nostalgia. Yo la he experimentado en algunas ocasiones que he estado fuera de México por razones de estudio. Me eché un par de años en Madrid y me acordaba, pero con nostalgia, una nostalgia muy rara, fíjate, la más fuerte de las que yo experimenté, no sé si has tenido esta vivencia, es la nostalgia por la comida. A fuerza de comer pinchos de tortilla española por allá, la verdad, no sabes cómo extrañaban los chilaquiles y la salsa verde y estas cosas a las que uno, sobre todo cuando es capitalino, como es mi caso, uno se acostumbra. Y por donde primero muerde la nostalgia, y conste que yo no estaba exiliado ni estaba necesariamente expatriado por razones de persecución política o por imposibilidad absoluta de regresar, porque simplemente me fui por abrirme un poco otros horizontes educativos. Pero la gente que deja atrás lo que le pertenece para, para irse a otro sitio buscando una oportunidad de vida o simplemente una oportunidad de vivir, porque si te quedas te matan. Esta gente que es arrebatada de su sitio, pues es violentada en una de nuestras cuestiones más fundamentales, que es ser seres de costumbres. Cuando uno piensa en esto y piensa pues, en todos los que han tenido que padecer las migraciones, y luego lo multiplica por estas 400.000 millones de personas que andan por ahí en el mundo, pareciera justo decir que estamos viviendo en una época en que un nuevo fantasma recorre el mundo, el fantasma de la nostalgia. El fantasma de la nostalgia, que a veces no es tan etéreo, porque se convierte en una realidad permanente que puede ser positiva
dado que te da un punto de referencia de lo que tenías o de lo que existe y es real y lo que te enfrentas y te ayuda a tomar eventualmente decisiones, pero también se puede convertir en un lastre, Oscar, porque entonces vives con la mirada en el retrovisor, en el espejo retrovisor de manera permanente, y eso de alguna u otra forma, si me aceptas esta imagen, te puede llevar a darte un buen frentazo, porque no ves hacia adelante, vives permanentemente con la vista hacia atrás, y esto también puede tener Sí, consecuencias, Oscar. sí, por supuesto. Fíjate que es una vivencia de desgarramiento. Cuando te desgarras, obviamente te vas hacia adelante, buscando cómo repararte, cómo resarcirte, pero un pedazo tuyo quedó atrás. Y una de las experiencias que platica el psicoanálisis a propósito de la experiencia de muerte es la de la separación. Como el otro forma parte de nosotros, cuando nos separamos lo mismo por una ruptura amorosa, que nos separamos porque el otro tiene el mal gusto de morirse. Algo de nosotros se va con él. Incluso hay una frase muy bonita, no sé si la has oído. Viajar es morir un poco, pero esta experiencia de dolor o este sufrimiento que uno experimenta, cuando uno tiene, y normalmente es lo que uno tiene, una gran identificación con lo propio. Está uno acostumbrado al idioma, al trato de la gente, a todo lo que no notamos cuando estamos viviendo en un lugar de manera indefinida. Pero cuando nos vamos, apreciamos lo que dejamos atrás. Tú no sabes cómo extrañaba yo, pero a estos grados de nostalgia. Pues el buen trato, la gentileza, la amabilidad de nuestros compatriotas, porque de veras que somos gente reata, gente sonriente. Cuando camina uno por las calles de Madrid y entra uno a cualquier bar para comprarse un pincho de tortilla española, uno llega con sus modales pidiendo, oiga, por favor, me da aquello, y no te hacen caso porque allá hablan de una manera más brusca, más cortante, más directa, deme tal cosa. Y cuando uno está esperando que le den su vuelto, pagas con una moneda de algún billete de euro, estás esperando que te pongan un platito. No, 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 te aporrean las monedas así, paz, sobre la mesa y, y tratas de sonreírle a la gente y no te devuelven la sonrisa. Son modales a los que uno poco a poco se va acostumbrando, pero cuando ese poco a poco es ya el resto de la vida, porque para ti tu patria ha quedado cancelada, qué difícil es. Todos los que han vivido en el exilio, yo tuve la oportunidad de convivir con muchos del exilio español, con muchos del exilio también que hubo durante la época de la migración pues de la caída de Allende, chilenos, o incluso muchos compañeros argentinos en la universidad. Había esta necesidad como de buscar lo propio, y por eso se hacen guetos. Si tú ves en Estados Unidos las comunidades de los hispanohablantes, de los colombianos, de los mexicanos, uno trata de buscar, incluso fuera de su propia patria, un pedacito de patria que te devuelven los demás cuando te juntas con ellos y pues compartes un, un arroz a la mexicana. No sabes cómo de pronto esto que nosotros consumimos, no sé si a diario, pero con gran frecuencia, Sí. cuando se presenta una oportunidad que estás en el extranjero, de poder oír el tono de tu país en las voces de los demás y degustar un platillo sencillo como unos huevos a la mexicana, unos huevos rancheros, una buena salsa, caramba. O es cuando de pronto descubrimos, y conste que a mí no me gustan los mariachis, porque tienen una estridencia terrible con la trompeta esta que rompe la atmósfera de los restaurantes. Cuando ando por el extranjero, hasta los mariachis me gustan.
Exactamente, de todo extrañas, hasta la contaminación de Ciudad de México. Por lo pronto, Óscar de la Borbolla, te agradezco mucho esta reflexión, esta manera de recordarnos que somos tan humanos, a veces tan vulnerables, que sentimos nostalgia. Hay que vivir con ella, no hay que vivir solamente de ella, pero sí forma parte de todas y todos nosotros. Muchas gracias, Óscar. Pues un abrazo, Alberto, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Que tengas buen día.